Vamos con nuestro invitado del día y es que las elecciones de medio término siguen arrojando resultados y el proceso continuará por varios días. Pero de momento la euforia republicana ha bajado el volumen, pues si bien podrían ser mayoría en la Cámara, esta no sería una mayoría imponente y en el Senado aún hay mucho por definirse. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana con la primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó esta esperada marea roja? Saludos, Ángela, un placer estar contigo y con France 24. Mira, una victoria es una victoria. Sin lugar a duda, uno pues quiere siempre ganar y ganar en grande, una sobredosis de victoria, ¿no es verdad? Pero la realidad es que con con un punto se gana. En el caso de la Cámara Baja, los republicanos van a tener una mayoría clara y en la Cámara Alta, pues es probable, después que se vayan algunas contiendas a, a la, lo que se llama un runoff, el balotaje, considero que ganarán porque había un tercer candidato, por ejemplo, en el caso de Georgia, libertario, que más bien le quitó votos al candidato republicano. Pero hubo sorpresas de muchas cosas. Por ejemplo, la negacionista de elecciones Stacey Abrams, la demócrata en Georgia, perdió incluso mucho más grande de lo que yo pensé que iba a perder para el escaño de gobernador en el estado de Georgia. Ganó el incumbente Kemp. Por otro lado, por ejemplo, en estados como Pensilvania, sí, Oz perdió por un margen más grande. O sea que en ese sentido hubo sorpresas, pero sin lugar a duda el presidente Biden no va a tener en los próximos 2 años el espacio que tuvo en su primera mitad de administración. Bien, Julio Schilling, usted es politólogo, es escritor, es estratega republicano, y pues aquí hay que dar y hay que recibir, hay que empezar a hacer ese balance, ¿no? En estos resultados apretados que podrían dar un liderazgo muy cerrado en la Cámara, ¿qué significaría esto para la agenda legislativa republicana? Bueno, mira, hay que recordar, muchos demócratas, o sea, ven lo que está ocurriendo y hay que entender que, por ejemplo, un distrito como Alexandra Ocasio-Cortez tiene pues una base sólida en apoyo a una visión más de izquierda. Sin embargo, hay demócratas que son de distritos más moderados y entonces es en ese caso donde podemos encontrar determinadas medidas que romperán con el centralismo democrático, digamos, que quisiera mantener la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sí, pues continúe en ese puesto. O sea, los republicanos obtuvieron una mayoría y eso se ampliará en la Cámara Baja, que normalmente siempre es territorio cómodo para los demócratas y en este caso no fue. Bueno, pero pues yendo más hacia el fondo de la cuestión, ¿usted cree que esto será un impedimento para que continúen impulsando una muy clara agenda republicana que hemos visto en los últimos meses o diríamos en el último año? Mira, tenemos que entender, por ejemplo, la inflación, el crimen, la crisis en la frontera sur que tiene que ver con no solo la entrada de personas fuera violando las leyes de inmigración de los Estados Unidos, sino la droga. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. Y estos son problemas que impactan demócratas y republicanos, blancos y negros, hombres y mujeres. Y es ahí donde, pues precisamente muchos demócratas que de hecho lo vimos durante la contienda, que se distanciaron, por ejemplo, del presidente Biden. Es más, le pidieron directamente que ni fuera por que estuviera, ni se acercara a su campaña. De modo de que no podemos malinterpretar y decir el hecho de que
hayan habido varias sorpresas y que los demócratas, podemos decir, hicieron mejor de lo que se esperaba, que eso quiere decir que hay una aprobación del camino hacia donde va el país. Eso no es el caso. La inflación no solo está al 8 y pico %, eso es un promedio. Hay artículos, por ejemplo, que están al más del 30% de inflación. Eso impacta a las personas de menor recursos más que nadie, de modo de que eso es una realidad y los candidatos que más sepan representar una solución hacia eso, pues tendrán el apoyo de los estadounidenses. Julio, y bueno, hablemos de lo que ha sido calificado por medios internacionales como una mala noche para Donald Trump. ¿Usted qué opina de esto? Sigue siendo una figura dominante en el partido, pero ¿estaría en riesgo su candidatura para 2024? Mira, el problema que los Estados Unidos tiene, o sea, hay digamos, dos sistemas. Están las primarias y después están las elecciones generales. En las primarias, 90% de los candidatos que Donald Trump apoyó ganaron en las primarias. Quiere decir eso, las primarias son elecciones donde los votantes de un partido eligen quién quiere que les representa. Las elecciones generales es otro animal, ya es mucho más inclusivo porque incluye ya a toda la población. Donald Trump, o sea, es una figura que, sin lugar a duda, si él decide postularse, no creo que, por ejemplo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que apunta a ser la próxima estrella del Partido Republicano, se va a postular. Si la pregunta es si Donald Trump, yo creo que es una figura polémica, sí, yo creo que eso queda polémica mucho más en el sentido del país en general, por su estilo, por sus expresiones, etcétera. Pero dentro del Partido Republicano tiene un apoyo impresionante.